Para ser artesano hay que nacer artista y luego tener la inquietud para investigar, observar y formar al mínimo detalle lo que luego se convierte en una obra de arte. Pues bien, ahí en Lastres, ese pueblo marinero singular, que no se comprendería la historia de las Asturias que vive de la cara a la mar y hasta dentro de la propia mar sin conocer la fondo, contamos con un hombre que entre su niñez ha absorbido su esencia marinera y única, que caracteriza a los gentes de la pesca de sus propias embarcaciones y no sin antes documentarse y ejercitarse, colaborando en el servicio histórico del Museo Naval del Ministerio de Marina de Madrid, para a través de sus materias recuperar y dejar constancia de las más ancestrales embarcaciones de la zona, algo que sus convecinos saben reconocer y que ha convertido su pequeño astillero particular en una algo ya inseparable de la vida y el paisaje de Lastres. No conforme con ese llamado de trabajo, entre comillas, este artesanal e histórico es muy poco el personaje de este Eduardo, con la colaboración de su esposa, ha creado la Asociación de Mareantes Virgen del Buen Suceso y ha conseguido restaurar la capilla del siglo XVI dedicada a la Virgen del Buen Suceso, patrona de los mareantes de Lastres, y han instituido algo tan importante como conceder anualmente el premio del mareante Don Luis Botón. Bueno, muchas gracias, Luis. Esta maqueta que nos dona el Centro Asturiano de Madrid, preciosa. Especialmente en este ámbito cultural, está a punto de cumplir sus 25 años de intensa actividad, que es algo muy digno de tener en cuenta. Y eso es lo que debemos considerar en el caso del grupo de baile tradicional Vitoria, creado en 1989 con el nombre de Asociación Folclórico-Cultural San Antonio de Vitoria. Este grupo, siendo fiel a sus orígenes, intenta y lo logra con creces transmitir los cantares, bailes y danzas que reflejan la gran riqueza cultural asturiana. Y una de sus más interesantes publicaciones es la autenticidad, tanto a través de la música como de los trajes tradicionales asturianos que cultivan desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX y XX, y que todas estas prendas están confeccionadas con tejidos naturales. Desde su creación, este grupo ha participado en un promedio de 30 festivales al año, tanto en fiestas de certificado como en el resto de la nación y en el extranjero. Lo componen 20 personas incansables en sus objetivos de recopilación y divulgación posterior de piezas y baile tradicional recogidos por toda la geografía asturiana, a lo que contribuyen las personas que aportan su arte musical con los también instrumentos musicales más autóctonos como la gaita, la tambor, pandereta, etc. No menos interesante es su escuela de música tradicional en Oviedo y la celebración de eventos tales como los calzos de Chile, las pizzas tradicionales de Vitoria, la noche folk y los intercambios culturales. Por todo ello, Centro Asturiano de Madrid, y no obstante la gran conciencia que por suerte hay en el centro del tema de bailes regionales, les otorga con todo merecimiento el honorario del año 2012. La primera de ellas, Viviana Sánchez García. Si es siempre difícil y comprometido adjudicar un premio, lo es mucho más cuando se trata de escribir a los mejores cantantes de la zona. Por suerte,
En los últimos años, la proliferación de concursos de la canción asturiana han servido para rescatar voces que estaban como escondidas en los márgenes de esa tierra, que si por algo se distingue es por el sonido de la gaita y esa tonada que solo somos capaces de cantar nacidos en Asturias. Pues bien, dentro de esa gran dificultad, en esta ocasión el centro asturiano ha tenido el honor de premiar a Viviana Sánchez García, que ya con 15 años comenzó a destacar ganando concursos de tonada para mozos y mozas, y a partir de ahí su carrera ha ido creciendo, participando en radio, televisión, grabando discos y dejando su impronta personal en títulos como Al mar se van los ríos, Cantar bien niña, Todos gasten boina y a otra dedicada a su tierra, Soy de toda la vida. Viviana Sánchez García ha participado en ganado concursos y por ello su nombre ya está entre los grandes de la tonada, y es justa merecedora de este gallo que ahora recibe o recibirá en breve el Centro Asturiano de Madrid. Es notorio que en Asturias tenemos muchas idiomas más escolares, pero mantenerse 25 años en primera línea en una coral mixta ya no es tan frecuente, y más aún cuando en este periodo hay que salvar obstáculos referentes a la participación de voces mixtas, de nuevos directores, etc. Y esta coral ha superado eso y mucho más, logrando unir a vecinos del Soto del Barco y San Juan de la Arena para lograr una coral polifónica que ahora, dirigidos por el profesor Carlos Esteban, ha impartido conciertos en toda la nación española y la vecina Portugal, habiendo logrado importantes inscripciones en el Festival de la Canción de la Mina y el Mar, de la Ferrera y en la muestra folclórica Ciudad Oviedo de Girona. El pasado año ha impartido 12 conciertos con obras de polifonía religiosa, música del Renacimiento, además de consiguiente folclore asturiano y las tradicionales habaneras. Por todo ello, el Centro Asturiano le concede el gallo que contribuirá a aumentar su prestigio dentro y fuera de la región. Vamos a hablar del premiado en el capítulo de gaita, que es con Jorge Suárez Camargo. Yo no sé si a ustedes les suena esto que voy a decir. Quisiera hacer un paréntesis que aclara que yo nací en Loreña, que no soy profesor de San Gijón, y lo que lo digo como una frase tradicional. Yo siempre escuché a mis abuelos aquello que decían: los de Oviedo, tambor y gaita, y los de alrededor, gaita y tambor. Yo, la verdad, lo interpreto como el sentido de la palabra, y yo creo que es verdad, porque miren ustedes, debe de ser verdad, porque Jorge Suárez Camargo nació en Oviedo hace 27 años, y es un prodigio y un virtuoso de la gaita. O sea que la gaita, los Oviedos de tambor, pues está claro que es verdad, ¿no? Bueno, nació en Oviedo hace 27 años, y a los 8 ya comenzó a recibir clases de gaita, primero de Eugenio Otero, luego sucesivamente de Jesús Solís, y uno de los famosos Soco Amigo. No es de extrañar, por tanto, que con estos antecedentes pueda presentar una importante relación de premios con primeros puestos acompañada de los hermanos Carlos al tambor. Recuerden lo que dije antes, de Oviedo, tambor y gaita. O sea que los dos, uno tambor y otra gaita, los dos de Oviedo. Como se decía, ha ganado primeros premios en el concurso de gaita de Gijón, en 2 ocasiones, otros victorias en el concurso de Villava, y ganan en 4 ocasiones el concurso de gaitero de Rodón, además de victorias en el Memorial Rey Soraya y Festival del Tercer Tipo de Loreal. Formó parte de la banda de gaitas como Yariego, Noreña, Naranjo, Rey Aurelio, y es el gaitero oficial de varios grupos folclóricos de Burgos de Lalón, Valdesoto, Posada de Reyes, El Entrego, y actualmente es miembro de la banda de gaitas del Concello de Silla. Hay que pensar, lógicamente, que tanta actividad musical con la gaita bajo el brazo y un reconocimiento con tan importantes premios no puede ser fruto de la casualidad.
sino más bien de una técnica y de una pasión por la música asturiana que le han hecho acreedor a este gallo del Centro Nacional de Madrid, que Jorge Suárez Carvajal iba a recibir ahora, pero como saben, lo recibirá en breve. Enhorabuena. Todos a escuchar que una de las mejores cosas que tenemos en Asturias es, sin duda alguna, la gastronomía. Y sobresalir de esta actividad no es nada fácil, ya que por suerte son muchos o menos los profesionales que dan prestigio a esta región. Pero cuando parecía que todo estaba ya inventado, surge un grupo de jóvenes emprendedores que crea Marisquerías Pachalán, en Avilés, en el año 1995. 3 años más tarde se instalan en Gijón, para luego establecerse en Rata de Siero y Oviedo. Su iniciativa empresarial, siempre con base en la costa, en la mar que nos baña, les consagra definitivamente a la apertura de una empresa gastronómica en la capital de la nación, en septiembre del pasado año. De su éxito dan fe, no solo su ya fe clientela, que cuenta por miles, sino también sus proveedores, todos ellos de origen autóctono. ¿Y qué decir de los 130 empleados que gustosamente trabajan en esta exitosa actividad que ya no tiene fronteras? Estamos hablando de gente joven, emprendedores ejemplares, y por ello es de justicia entregarles, dentro del breve tiempo, el orgullo que merecidamente ha resultado el Centro Nacional de Madrid. Representante de Secretaría. A través de los muchos años que el Centro Asturiano de Madrid lleva concedidos por sus regalos a personas que contribuyen a la difusión de nuestra lengua, hemos conocido a estudiosos y relevantes investigadores, pero creo que esta es la primera vez que tenemos entre nosotros una persona como Ignacio Galán y González, un joven que abarca todas las facetas posibles dentro del amplio abanico de posibilidades que ofrece el barrio. Ignacio Galán participa en programas de radio y televisión, es monologuista, escritor en revistas y revistas, diccionarios y con varias publicaciones de libros sobre ese tema, profesor en la Universidad Popular de Gijón y en los cursos de la Academia de la Lengua Asturiana y en el Consejo Universitario por la Asturiana, entre otras instituciones académicas. A pesar de su juventud, su aportación como dirigente de organizaciones que promocionan la lengua le llevan a presidir la Asociación Cultural La Ribada y la Fundación de Iniciativas por la Asturiana. Los premios recibidos son una relación interminable y a ellos esperamos que con todo el merecimiento una estologallo de que se autoridades, amigas y amigos de aquí aconsejados, en primer lugar, agradecemos a todos que nos acompañéis en la sala, muchos de pie, sabiendo que es un poco cansado ya, pero prometo ser lo más breve posible. Por supuesto, felicidades al resto de los premiados de cable, a todos los premios Uruguayo. Hoy quiero dedicarlo a todos los amigos que me acompañáis aquí y a los compañeros de Iniciativa por la Asturiana que están haciendo un gran labor y con los que tengo la suerte de formar equipo. También a mis padres, tíos y muy especialmente voy a mis abuelos, los que están aquí abajo, Jorge y Arturo, y los que tengo ahí arriba, Poldo y Nelly, porque de ellos recibí y sigo recibiendo la mayor herencia posible, la mi lengua familiar. Porque de ellos sigo aprendiendo palabras y cultura cada día. Gracias, abuelos. Y en especial hoy a mi abuela y a mi abuelo que vienen a encontrarse en el país, por favor, que se llevan.
efecto, quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid por pensar en mí para este premio, pero sobremanera por mirar de una forma tan continuada en el tiempo por la lengua y por la cultura de Asturias, con un premio que llega entregándose justamente desde el año que nací, en 1986. Enhorabuena por reconocer en estos años a muchas personas, colectivos que hicieron mucho por la nuestra cultura. Un país como Asturias, donde nos cuesta mucho reconocer la valía de los propios y donde vemos con más facilidades bondades fuera de nuestras fronteras. Y un honor recibir el premio Gallo, o habría de decir faisán o gallo montés, que es como lo llamamos los asturianos, a este animalín que fuerte, tan y que vemos que tan feliz desapareció y que algunos desapareció también, en el proceso de lo pasa. Y un honor, en primer lugar, por la institución que lo entrega, el Centro Asturiano de Madrid, el decano de los centros asturianos del mundo, como bien decís, que nació en el año 1981, o sea que lleva ya 41, bueno, ya que por eso no me está dando el primer lugar y no me sale, seguro. Ahora, en serio, una institución de este autor que decida reconocerte como un premio y un honor, y más cuando ves el palmarés de premiados. Nene Rosada, Máster de la Llera, María Josefa Canillada, la Academia de la Lengua Asturiana, Joan Bello, Terraquilla, José García, Sargano, y así nada, un listado de personas a las que tengo, a todas ellas, una fonda estima, respeto y admiración por su labor para el idioma asturiano. Tras este premio, habla de mi moza, la media está con 60 años y hasta ahora hacerme sentir muy viejo, pero agradezco que os importéis en mí, espero responder a este foto con mucho trabajo y hacerme merecedor a lo largo de los años, seguir siendo un merecedor si os consideráis de este premio y estar en un listado con gente como la que soy. A las autoridades presentes, teniente de alcalde, en este caso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas y directora de Migración, los vuestros puestos pueden hacerse mucho por la lengua asturiana. No se está haciendo lo suficiente, no quiero decir. Animos a promover las medidas necesarias que tienen que incluir una presencia digna y normal de la asturiana en el día a día de sus instituciones. Y anímonos a que sumen a la reclamación de oficialidad que lleva mayoritaria de Asturias. De que los asturianos todos vivamos en igualdad, con los mismos derechos. Queremos usar los asturianos, queremos usar el castellano en libertad y en igualdad. Desde los otros puestos, además con oficialidad o sin ella, pueden hacer mucho también y muchas cosas. No dejen de hacerlos. Estoy deseando proponeros para este tiempo de baño. También somos todos responsables, todos y cada uno de los asturianos, que esta lengua tenga futuro. Tenemos que llevar al día a día, al trabajo, a la familia, a la calle. Y por eso el futuro del asturiano depende de todos. Recordáis cada día. Para rematar, diríamos que al entrar esta tarde a la Feria de Muestres, me cuenta que esta guía era una visita rara. Como asturiano, como susionés, pues vemos todos los años, desde pequeño, pues con la familia, a dar una vuelta, a conocer el recinto y tomar el bocata de calamares, pues con los amigos, a dar una vuelta, a tomar el bocata de calamares. Y después de un trabajo en la feria también algún año, tomar el bocata de calamares, y voy vengo a recibir un premio. Y es la primera vez que me pasa que vengo a la feria de Muestres a recibir un premio. Al salir, pues no me deja pasar ni el bocata de calamares. El grupo de montaña y senderismo de Chiruco. Por lo general, según nos distingue a personas o entidades por su perseverancia a través de los años en una actividad determinada. En el caso que nos ocupa, el mérito de este grupo de montaña, el Club Deportivo Básico Peña La Chiruca de Soto de Villa, radica principalmente en la extraordinaria labor llevada a cabo en tan solo 6 años de existencia. Nacido en el año 2007 y ya cuentan con 300 socios de todas las edades, dedicados principalmente al senderismo y rutas de montaña. Llevan realizadas más de 200 rutas por toda la región asturiana y han hecho incursiones por Galicia, Salamanca, Cuenca y Portugal, además de realizar encuentros de senderismo con grupos de montaña de otras regiones. Mas su actividad cultural no termina ahí, puesto que colaboran con los colegios del Ayuntamiento de Cudillero, promocionando el senderismo y la montaña,
y en actos tradicionales como el mercado vaqueiro de San Martín de Luña, en las jornadas mitológicas de San José de Grito de Cudillero y en la noche encantada de San Juan de la Concha Bartero en cada 24 del mes de junio. Entre sus socios se encuentran desde niños de 5 años hasta deportistas y personalidades del arte y la cultura de todos juntos. Lo dicho anteriormente, es muy difícil de superar tanta actividad en ese corto periodo de tiempo. Por ello, la Peña Chilluca de Socorro-Viña son justos merecedores de este orgullo del Centro Austral de Madrid del año 2012. Autoridades regionales, municipales, señora presidenta del Centro de Comunidades Asturianas, señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, compañeros cuñados, amigos, público en general, a los que queremos agradecer a todos aquí en vuestra mesa. Y en nombre de todos los cuñados y de nuestro propio, queremos dar las gracias a los grupos y personas que nos propusieron como candidatos, al Comité de Selección y a la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, por habernos otorgado los premios correspondientes al año 2000. También quiero mencionar a la voz de nuestro presentador de hoy, señor Fernández Cuesta, por la presentación y el ganado de los premiados. Posiblemente por muchos que estamos aquí éramos todos desconocidos, pero grandes actos como este sirven para conocernos, intercambiar ideas y filosofía sobre todo de nuestros estudios. Nosotros, como detalle, decir que nuestro grupo de montaña tenemos un lema. Dice que conoces aquí Asturias, sus rincones más bellos, sus valles y desfiladeros, sus ríos y costas, sus montañas. Y disfruta del concepto que merece la pena. Y eso precisamente es lo que estamos aquí, disfrutando del concepto que merece la pena como sois todos vosotros. Felicitar también a la empresa Telecable por el galardón entregado previamente, por la comunicación, que empieza a ser un sitio importante en nuestras vidas, además de llevarnos a todas partes del mundo desde nuestras propias viviendas y trabajos. Quienes hoy tenemos el privilegio de recibir esta distinción, conocemos el sistema lo suficientemente bien como para saber que existen los nuevos candidatos que reúnen las cualificaciones y medios, algunos posiblemente mejor que los que estamos presentes, para ser reconocidos con dichos premios. Por otra parte, también entendemos que los reconocimientos que recibimos de manera individual y colectiva se deben a la gran de nuestros equipos de personas y amigos más próximos, especialmente aquellos que hacen la labor más difícil y oscura, muchas veces por su traje de faena sin ser vistos y que están pendientes en cuando realizamos un acto, nosotros los vamos por ahí de rutas, y luego los compañeros de actos, pues son los que se preocupan de que todo esté a su sitio, que no ocurra nada. Y esa principalmente es la labor más importante de este mundo. También queremos agradecer el apoyo de las entidades públicas y privadas, de los amigos particulares y muy especialmente, como puedo decir, a nuestros socios. Gracias a nuestros socios son importantes los que colaboran con nosotros. Tenemos 312 socios y precisamente gracias a ellos podemos sobrevivir. Sabemos también que para comprarnos son tiempos difíciles, que somos conscientes de otras instituciones, de otros organismos que están necesitados, que tienen otras urgencias. Pero nosotros no podemos olvidar que la cultura, el arte, la naturaleza, el deporte, la gastronomía y lo que nunca debemos abandonar, la tradición, son piezas importantes de nuestra vida y historia. Y que instituciones y colectivos como los que ponemos hoy aquí intentamos sobrevivir con los pocos recursos que tenemos. Estamos convencidos, cuando llegamos a la salida de este gran túnel económico, nos han tocado por lo que parecía pasar por nuestra vida y que está siendo un poco oscuro y muy largo, si queremos con orgullo a nuestros descendientes, nuestro trabajo de trabajo que hemos desarrollado estos años. Y lo más importante, de nuestro trabajo no ha sido nada. Quiero también mencionar a los antepasados que hicieron un trabajo con situaciones más precarias y difíciles y que también lucharon por sacar los aportes y disfrutaron de estas tradiciones como las que estamos aquí. Y ahora donde estén, allá en el cielo, donde sea, nos estarán mirando con mucho orgullo. Debemos luchar y somos conscientes que el trabajo que realizamos no tiene precio, pero la vida continúa y para que todos ellos y amigos, todos tenemos que aportar nuestro bonito reto.
su ayuda y, lo más importante, muchas veces su paciencia, nuestras aventuras suavemente futuras no hubiesen quedado dentro. Y ya para terminar, para no superarlo, queremos mencionar la labor del Centro Gobierno de Madrid, a la nueva Junta Directiva, recordar a José Soto, el presidente que falleció hace unas meses, la labor que desde 1881 está desarrollando hacia el programa social nacional e internacional. Y desde aquí queremos apoyarles, darles ánimos y decirles que nos sentimos muy orgullosos, especialmente del colectivo, porque estamos aquí y somos un poco minoritarios, porque aquí sabemos todo que el fútbol es el alma mater, pero decirles aquí que estamos muy orgullosos de que en nombre de ellos y en nombre nuestro, en toda Asturias y en el extranjero, estemos bien presentes. Muchas gracias. En la Cámara de Festejos, el premio recae en la fiesta de las Turcos. Podemos afirmar con toda seguridad que Asturias es toda una fiesta desde la primavera hasta el otoño. Cada una de ellas tiene su tradición y su particularidad, pero sin lugar a dudas la fiesta de las Turcón, en la Majada de Espiñeres, el incomparable marco inigualable del Sueve, donde la tierra se junta con las nubes del cielo y los caballos autóctonos corren y saltan con plena libertad, tiene un algo tan especial como ese sentirse libres y el participar en la unión del hombre con la naturaleza. Yo les recomiendo a los que no estuvieron allí que hagan un esfuerzo y acudan porque es una fiesta que merece la pena ver. Desde hace 33 años, la Asociación de Conservadores de los Turcones del Sueve viene realizando una ejemplar labor de conservación, compaginando con el espectáculo del marcaje de potros, a la vez que celebran bailes y tonada, aunando folclore, naturaleza y tradición ecuestre en una fiesta ya declarada de interés turístico regional, que cada tercer sábado del mes de agosto concentra entre los montes de Pidoña y Colunga a miles de espectadores que se integran en este maravilloso y único festejo que consigue acercar a la naturaleza y a los Turcón al resto del mundo. Por todo ello, son justos merecedores del orgullo del año 2012 del Centro Estatal de Madrid. En Alberto Suárez Daza. No es fácil destacar a un deportista en el ámbito regional, donde por suerte son muchos los chilenos que llevan con orgullo sus orígenes por todos los campos y estados del mundo. Por ello tenemos que fijarnos en otros aspectos más ejemplarizantes, que no solo sea ganar la medalla o batir un récord. Este es el caso de Alberto Suárez Daza, que si bien es cierto que también ha ganado medallas de oro en campeonatos del mundo en maratón, con récord incluido, y lo mismo puede decirse de él en pruebas de atletismo de los 6.000 metros en 5.000 y campeonatos de Europa, su gran mérito es haber superado deficiencias físicas en la vista, para iniciar una siempre difícil adaptación y servir de ejemplo para que el deporte sea mucho más que correr, saltar o nadar. La constancia, el ejemplo y la superación ante la adversidad son el mejor premio que este asturiano tiene como carta de presentación, y por ello el Centro Estatal de Madrid le premia como el Uruguayo del año 2012. Premia con dos horarios especiales a las entidades. Yo creo que el jurado lo debe tener dificilísimo, porque para mí cuando leo el currículum y festivo veo que todos me parecéis especiales, pero bueno, el jurado estima que siempre hay alguien que destaca, y en este caso un horario especial va a la Asociación de Cencerros de los Sitios y Comedias de Valdesur. En el año 2004, hace 9 años, se fundó la Asociación Cencerros de Sitios y Comedias de Valdesur, con la finalidad de recuperar la ancestral tradición de los siglos y las comedias de la parroquia de Valdesur, actividad histórico-cultural que estaba olvidada desde hacía 60 años, algo que han logrado con creces, ya que viene celebrando ininterrumpidamente cada domingo después de la festividad de los Reyes Magos la multitudinaria fiesta de siglos y comedias. Viendo el éxito que despertó tal iniciativa
a partir del año 2008, viene celebrando las jornadas de matemáticas y de invierno, donde participan etnógrafos, historiadores, asociaciones, profesores universitarios y demás personalidades interesadas en la cultura y tradición asturiana, llevando a cabo charlas, edición de documentos, vídeos, libros y toda clase de informaciones, especialmente de personas mayores que conservan la tradición oral y colaboran con las asociaciones relacionadas con la organización de mascaradas de otras latitudes, tanto nacionales como extranjeras. No menos importante es su labor de divulgación a nivel escolar, con charlas, vídeos y representación de comedias, así como los desfiles en que participan, como son los del Antoso y todas Asturias, Galicia, Cantabria y León, y su participación en el Festival de Arco Atlántico de Gijón y en las Semanas del Teatro Costumbrista de Carbañín y Catás. Esta asociación de cencerros, que ha puesto victoria a la internacionalidad a los ancestrales siglos y libros de nuestras mascaradas, son justos merecedores de este orgullo especial del año 2015. El último caballo de premios y con caballo especial va para la cofradía del Origen. Es curioso como esto es la gastronomía, lo que para unos es forjar, para otras latitudes se desprecia y hasta repele en ocasiones. Este es el caso de nuestros codiciados orígenes, que además de a nosotros es un delicioso sabor, se dice a contener mucho yodo cura ciertas enfermedades. Y siempre escuché esta tradición de mis padres y abuelos de que por el invierno comer muchos orígenes porque con el yodo asegurábamos el ataque. Yo por lo menos sigo comiendo orígenes por si acaso. Mientras que en otras regiones y países nos desprecian y hasta hay quienes tienen miedo a compararlos con otros orígenes. Pues bien, en el año 2009, un grupo de 13 personas de Gijón encabezadas por Alejandro Fernández decidieron fundar la Asociación Cultural Cofradía del Origen con la finalidad de difundir, divulgar y dar a conocer en suma la cultura culinaria a través del origen. Actualmente son 20 personas los que componen esta singular cofradía pertenecientes a Oviedo, Gijón, La Figuera, El Entrego y también gente de la capital de León. En el año 2010 fueron apadrinados por la antañona y laureada Orden de San Gallego de Loreña y en marzo de este año organizaron en Gijón el Festival Nacional de Cofradías, con todo un acontecimiento cultural en el que estuvieron presentes 35 cofradías con 250 cofrades de toda España, Francia y Portugal. Y la ejemplar labor de divulgación del origen llevada a cabo por esta joven cofradía, tenemos que añadir su programa conjunto con la Consejería de Pesca del Principado de Asturias para salvar, cultivar y divulgar esta especie, organizando asimismo concursos de cocina con este manjar de la mar en colaboración con la Escuela de Hostelería, concursos de fotografía y edición de libros, además otros programas de difusión de nuestra gastronomía en general, donde además del origen de la fabada y el arroz con leche, son los platos estrella para darlos a conocer tanto en España como en el extranjero. En sus viajes por Portugal, Francia, Bélgica y Estonia, entre otros países de nuestro entorno. Por todo ello, ha sido valorado por el Centro Asturiano de Madrid, que con toda justicia les otorga este horario especial del año 2000.